Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Quisiera invitarlos a reflexionar bajo un título que puede resultar un poco polémico. Quisiera invitarlos a pensar en esto, en la Navidad como protesta. Guarden las capuchas allá atrás, apaguen cualquier cosa que estén encendiendo. No es ese tipo de protesta. Esperen hasta el final, vamos a avanzar en este sentido. El relato del nacimiento que nos presenta Lucas tiene un énfasis muy notorio en el anclaje de esta irrupción de Dios en la historia, un anclaje en medio de acontecimientos verificables en su tiempo. En realidad, todo el Evangelio de Lucas tiene un sabor a historicidad que los que lo han leído con detención habrán podido saborear. Lucas se esfuerza mucho en narrar los acontecimientos del misterio de la encarnación de Dios, pero narrarlos vinculados con una serie de acontecimientos históricos que ocurren de forma simultánea con esta encarnación de Dios, con el misterio. De tal forma que el misterio, así le llamamos a lo inexplicable de la encarnación, ¿no? De tal forma que el misterio no quede como algo simplemente simbólico, metafórico, poético, sino como algo claramente anunciado en la historia y desde la historia, yo voy a decir algo más, a pesar de la historia. Dios entrando en la historia sin que la historia detenga su marcha. Eso es, en principio, cada relato del nacimiento de Jesús en la Biblia. De los 4 evangelios, solo 2 narran el nacimiento, solo Mateo y Lucas. Marcos y Juan nada dicen de algún nacimiento especial. Pero estos 2 relatos son eso, Dios entrando en el mundo, entrando en la historia, sin que la historia detenga su marcha. La relación de Dios con el ser humano queda, a partir de estos relatos, perfilada para siempre. Todo cuanto se diga de aquí en adelante respecto de la relación de Dios con el ser humano debe decirse en concordancia con el relato del nacimiento. Todo lo que se hable cuando se habla de salvación, vida eterna, renacimiento, encuentros con Dios, todo debe decirse concatenado con el relato o los relatos del nacimiento de Jesús. La forma en que Dios entra en la historia determinará para siempre la manera en que entendamos por siglos cómo debemos vincularnos con Dios. En este sentido, quiero compartir en esta
tarde 3 ideas fundamentales. Primero, la entrada de Dios al mundo no supone un mundo mejorado. El mundo en el que Dios entra no es un mundo que ha sido acomodado para que Dios entre. El mundo en el que Dios entra, la historia en la que Dios entra, es una historia que sigue siendo tan invertida, tan convulsa como siempre fue y como será después de la entrada de Jesús. No existe tal cosa como un momento en que el mundo vive su mejor momento y ese sea el momento en que Dios interviene. No es así. El mundo y la historia en la que Dios entra es una historia donde las cosas siguen estando al revés como estuvieron por siglos antes y seguirán estando por mucho tiempo después. El relato que leíamos nos menciona, por ejemplo, que el Rey del mundo, el Creador de todo, el Hijo de Dios, entra en un mundo donde el que gobierna todo se llama Augusto César. Fíjense qué interesante. Paradoja, decían los antiguos teólogos, no tan antiguos, del siglo XX, respecto a estas cosas. Dios sometiéndose a lo pequeño, lo infinito sometiéndose a lo finito. Con razón, especialmente los alemanes decían que la gran revelación de Dios es una revelación en la forma de la paradoja, inexplicable. Misterio, dicen los ortodoxos. El Hijo de Dios viene a su propio mundo y resulta que en este mundo quien domina es el César. Él da las órdenes. El relato dice que hay una orden que ha salido por todo el mundo. Miren ustedes el versículo 1 de nuestro texto. Las versiones que estábamos leyendo, si lo ponemos en pantalla, el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. El censo que se decreta es sobre todo el Imperio Romano. Los textos en griego, los textos originales dicen ahí sobre todo el mundo. Porque la imagen que tienen estos habitantes de la Judea romana del siglo I es que el imperio es el mundo. No hay algo fuera. Entonces, Augusto César no es gobernante de un sector, sino el mundo. Por lo tanto, todo el mundo, en la mente de ellos, debiera ser censado. Hay que contar, porque de ahí hay que formar ejércitos, porque hay que alimentar, etc. A ese mundo que le pertenece y sin embargo otros reconocen a otro Señor, a ese mundo con un suplantador, con un impostor como gobernante supremo, entra el Hijo de Dios. Lucas, no sé si irónicamente, apunta el detalle de que José, el padre del niño que va a nacer, el padre según lo que se creía, es descendiente del rey David. Sarcasmo tal vez, el descendiente del rey David sometido a Augusto César. Un título que no sirve para nada, descendiente del rey David y tiene que someterse a las órdenes de quien dice que es hora de censar al pueblo. El mundo funciona al revés. Tal vez Lucas está tratando de mostrarnos esto. Y todo eso a pesar de que el que iba a nacer era el Hijo de Dios. Y hay que movilizarse. La madre embarazada tiene que movilizarse, no por voluntad propia, no porque lo decidan,
de nada servía la descendencia davídica. Ser hijo de Dios no obstó para que tuvieran que someterse a la orden de Augusto César. La entrada de Dios al mundo no supone un mundo mejorado para la entrada, no supone un mundo arreglado para la entrada de Dios. El Dios que entra al mundo, según el relato de la Navidad, entra a un mundo invertido, a un mundo que funciona mal. La segunda idea que les comparto es que la entrada de Dios al mundo, según el relato de la Navidad primera, se sitúa en la vereda de lo que el mundo no celebra. La entrada de Dios en la historia es una entrada en un sector y en una vereda no celebrada, no victoriosa para la historia. La vereda de la fragilidad. El Hijo de Dios quiere, porque no debe, solo quiere someterse a la fragilidad de la vida humana. El Hijo de Dios tiene que ser parido. El Hijo de Dios tiene que nacer. El Hijo de Dios escoge ser parido. Uno se pregunta por qué el glorioso Hijo de Dios no baja en Roma. ¿Por qué no baja sobre uno de los grandes edificios de Roma? ¿Por qué no baja montado en un caballo? ¿Por qué no baja con sus millares de ángeles y con una gran espada? No, quiere nacer. Vivir la fragilidad del ser humano. Exponerse a la enfermedad, a la muerte. Las mamás que cuidaron chicos, o hermanas, o tías, o abuelas que cuidaron chicos con peste. Pastor Rudy tuvo y Marisela tuvieron a sus chiquitos con peste estos días. La fragilidad del que llora, llora, llora y ni siquiera le puedes explicar por qué le pica el cuerpo. Bueno, los abuelos acá saben. No tienes cómo explicarlo. El Hijo de Dios decide, opta por entrar en la historia así y no de las otras formas. No en la familia del César, en la familia de un descendiente de David despojado de honra porque es un vasallo del Imperio Romano. La ciudad donde nace, y parece que Lucas quiere detenerse en estos detalles, es otro ejemplo de la opción por la fragilidad del Hijo de Dios. Nace en Belén. En la Academia Bíblica estudiamos, y en los jóvenes adultos este semestre pasado, Miqueas. Cuando Miqueas quiere poner un ejemplo de una ciudad insignificante para decir que algún día Dios hasta de la ciudad más insignificante puede levantar un libertador, adivinen qué ciudad escoge para hablar de la insignificancia. Belén. ¿Por qué no nace en una ciudad más importante? ¿Por qué no escoge Dios, que puede escoger, nacer en una ciudad más relevante? Ya era malo decidir nacer frágil como un niño, peor como un niño nacido en Belén. El sistema de distribución de la riqueza del siglo I tampoco ayuda a comprender a este Dios tan glorioso. Fíjense que el Hotel 5 Estrellas de Belén no tuvo cupo para el Hijo de Dios, pero tampoco el de 4, y tampoco el de 3, ni el de 2. No hubo hostal habilitado, no había una residencial familiar. Nace en un pesebre. El Hijo de Dios decide ponerse del lado de quien no puede negociar tampoco con los poderosos de la época para que a otro lo marginen y a él
que merece la gloria del mundo lo incluyan en un lugar adecuado. Decide ponerse del lado del que puede ser marginado y fíjense lo que hace el sistema: margina al que puede ser marginado. Nada de eso ha cambiado. La tercera idea que comparto con ustedes es que, en medio de perogrullo, la entrada de Dios al mundo acontece en el mundo. Dios no traslada el mundo a su trono celestial. Él decide trasladarse al mundo. No es la historia la que es transportada a la gloria y una historia gloriosa reciba al Hijo de Dios. No, el Hijo de Dios entra en la historia, entra en el mundo, corrupto, sucio, desigual. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, dirá, para explicar lo inexplicable, que se despojó de su gloria, de ese aspecto visible y glorioso. Nadie vio a Jesús brillando, nadie vio a Jesús iluminado, nadie lo vio con una aureola, nadie lo vio para rendirle pleitesía o algo así. Se despoja de su divinidad visible. El Evangelio de Juan dirá que en esta encarnación del Dios hombre, caminando por las calles polvorientas de la Judea romana, sudoroso, probablemente como cualquier judío que camina en ese tiempo y en esa zona, Juan dirá, nosotros vimos su gloria, pero la vio en eso, la gloria de Dios manifestada en su vida humana. Por eso es importante recordar este tercer punto. La entrada de Dios en la historia, la entrada de Dios al mundo se produce en el mundo, en este mundo. Decía al comienzo, la historia no detuvo su marcha, pero la cambió su rumbo para siempre. No obstante, muchos hoy quieren vivir como si se pudiera borrar la historia del relato de la primera Navidad. Si hay un relato que ha sido manipulado, que ha sido ocultado para instalar un relato encima y convertirlo en algo que no era originalmente, es el relato de la primera Navidad. Cualquier persona que se detenga un rato a leer el relato de la Navidad se dará cuenta que es difícil explicar cómo pasamos de ese relato a las celebraciones que hoy hacemos. ¿Cómo pasamos de esto que cuenta Lucas a aquello en lo que hemos convertido la Navidad? Por eso quiero invitarlos a leer la Navidad, a vivir la Navidad, a celebrar la Navidad. Hay movimientos, corrientes medias de moda que llaman a no celebrar la Navidad porque no es la fecha. Celebrémoslas todas estas cosas, pero celebrémosla como protesta. O sea, celebrémoslas con más ganas todavía, con más fuerza. Celebrémosla como protesta contra quienes viven escapando del mundo, porque la Navidad es la entrada de Dios al mundo. Celebremos la Navidad como una protesta primero
contra esas formas de cristianismo que llaman a escapar del mundo. Usted es político, deje de ser político. No, sea más político todavía, solo que hágalo en servicio al Señor. Usted es científico, deje la ciencia porque eso es pecado. No, sea más científico todavía, estudie el doble, pero hágalo para la gloria del Señor. Usted quiere ir a la universidad, no vaya a la universidad porque se va a apartar de Dios. Vaya a la universidad y siga haciendo todos los posgrados que alcance, pero hágalo para la gloria del Señor. Celebremos la Navidad como protesta contra quienes escapan del mundo, porque lo que Dios hizo no es escapar del mundo, es entrar en la historia, entrar al mundo. Como protesta también contra los que quieren ocultar el hecho de que Dios tomó partido por lo frágil. Se han instalado cristianismos de dominio, cristianismos amantes del poder, cristianismos de la prepotencia, del sometimiento, cristianismos donde manda el que grita más fuerte, el que tiene más plata, el que tiene mejor apellido, cristianismos que bien pudieron reunirse en la puerta del César, el lugar que en ese pesebre donde estaba a quien nosotros adoramos. Son cristianismos que se sentirían más cómodos a la mesa del César que a la mesa de Jesús de Nazaret. Contra esos también protestemos en la Navidad. La cena de Navidad va a ser de protesta, sin capuchas ni molotov, ¿eh? Como protesta también contra los que quieren vivir como si nunca hubiera entrado en la historia. Como si Dios siguiera allá lejos, lejos, lejos y necesita de sacerdotes y pastores y diáconos y líderes supersantos que hagan de mediadores y que digan quién se puede acercar a Dios y quién no. Contra esos también protestemos en la Navidad. Porque no está allá lejos. Él vino, camina entre nosotros. Si antes fue en las polvorientas calles de la Judea romana, hoy será en las calientes calles de Santiago del siglo XXI. Por ahí está Jesús caminando con nosotros. Difícil reconocerlo, tal como en el pasado no se le reconocía. Protestemos entonces contra los que quieren vivir la vida como si el Señor nunca hubiera entrado en la historia para cambiarlo todo. Como protesta también en contra de los que separan a Dios de aquellos seres humanos pecadores, con sus reglas, sus cultos, sus instituciones, sus ministerios, así llamados cristianos, que lo que logran es marginar al pecador de aquel que vino especialmente a buscarlos. Protestemos contra toda forma de cristianismo que le dice al pecador que antes de acercarse a la cruz tiene que ser bueno, porque precisamente existe una cruz para que los que somos malos tengamos acceso por gracia y misericordia a la salvación. Celebremos la Navidad como protesta, sin capuchas y sin bombas, con canto, con alegría, con abrazos, con compartir, también con asado, pero mídanse, con amor, pero sobre todo con esperanza. Porque la entrada de Jesús en la historia y su memoria conservada por siglos, de boca en boca, de Navidad en Navidad, esa memoria conservada es la marca en el mapa para que todos los hambrientos encuentren el pan de vida eterna. Por eso hay que celebrar la Navidad. Por eso no hay que dejar de celebrarla. Ustedes vean con cuántas luces le ponen al árbol y si tienen árbol, eso no es lo relevante. Pero se debe recordar que en un momento de la historia, cuando el César dominaba y el descendiente de David se sometía, Dios
entra en la historia como un niño. Que el Señor nos bendiga. Y gloria a Dios por su entrada en la historia. Quisiera invitarlos a orar al Señor. Pero antes de orar, y en esa actitud de oración, inclinamos nuestras cabezas y quisiera invitarles a escuchar esta canción por unos minutos y luego vamos a orar. Inclinemos la cabeza, tengamos una actitud de oración. Que Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso
eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Señor, gracias porque nosotros también tenemos esperanza. Tu entrada en la historia no puede sino significar tu victoria sobre todos los poderes del diablo, tu victoria sobre todos los poderes que invierten las cosas. Te rogamos que nos ayudes a vivir en esa esperanza. Y en esta Navidad, Señor, que seamos conscientes de esta gloria que hay detrás de la irrupción del Hijo de Dios en la historia. Concede, Señor, que seamos agentes que lleven el viejo mensaje de tu irrupción en la historia, con todo lo polémico que es, con todo lo rupturista que es, a una sociedad donde cada día te necesitamos o se hace más notorio que te necesitamos, Señor. Gracias porque estamos acá, porque un día decidiste bajar. Y te damos gracias porque al bajar decidiste tener misericordia de nosotros. Danos la gracia para compartir esto, especialmente hoy. Gracias porque celebramos, Señor, tu irrupción en la historia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.